Capítulo 90. Una buena persona siempre es incomprendida. Por favor, os lo rogamos. Enséñele a Inuma-sama su técnica. Vamos, Kamado Tanjiro. No seas tacaño. Si el dinero no podía mover a Tanjiro, entonces tenían que usar la sinceridad. Isao les había enseñado eso a todos, así que en ese momento, todos los que fueron traídos por Isao le gritaron con todas sus fuerzas a Tanjiro para que le enseñara la técnica secreta de su familia. Aún así, si estuvieran solos, se avergonzarían, pero como estaban juntos, nada les temía. Kanroji incluso los dirigió y continuó gritando con todas sus fuerzas. En este momento, si alguien del mundo moderno viera lo que hicieron, pensaría en una escena en la que un grupo de yakuza obligó al dueño de la casa de vender su casa a pesar de que no quería mediante el acoso. Esta escena me resultaba bastante familiar ya que, en lugar de sinceridad, la mayoría de la gente pensaría que lo que hacían era acoso. Sin embargo, cuando uno tenía buenas intenciones, era normal que otros las malinterpretaran. Sin embargo, estaban seguros de que Tanjiro podía sentir su sinceridad y le enseñó a Isao la técnica secreta de su familia. Solo Shinobu estaba tan avergonzada que se arrepintió de haber acompañado a Isao en este viaje. Sin embargo, aunque muchos de ellos los rodearon e incluso hicieron un fuerte ruido, nadie se atrevió a interrumpirlos. Incluso todos los aldeanos se quedaron callados y les abrieron paso, especialmente cuando todos tenían una katana a su lado. Si los enfurecieran, ¿qué pasaría si los apuñalaran con espadas? Aún así, si Isao supiera lo que piensan, diría que es normal que una buena persona sea malinterpretada. Incluso muchas figuras famosas de la historia fueron a menudo malinterpretadas. En ese momento, él era el mismo y, como esas figuras famosas de la historia, nunca pararía hasta lograrlo. Después de todo, Isao creía que la justicia y el rigor siempre habían estado a su lado. Mientras tanto, Tanjiro estaba tan preocupado que no sabía qué hacer. ¿Enojarse con ellos? Incluso si se enojó y les dijo que se fueran, no les importó su voz y fueron muy persistentes. Tampoco se atrevió a huir, especialmente cuando notó una pistola y una katana. Todas esas personas estaban bien equipadas con armas. Si Tanjiro se atreviera a huir, ¿no atacarían a su familia? Además, pudo ver que todos los aldeanos definitivamente le dirían a este grupo de personas dónde estaba su casa si les preguntaran. En ese momento se arrepintió. Lamentó no haber aceptado ese dinero. Si aceptaba, obtendría dinero para su familia y no tendría tantos problemas. En cuanto a la opción de golpear a Isao y su grupo, tal pensamiento nunca pasó por la mente de Tanjiro. No era que fuera un buen tipo o algo así, pero no creía que pudiera ganar estando rodeado de tanta gente. Además, si hacía un movimiento ante los ojos de muchos, incluso podría convertirse en un criminal. En ese momento, odiaba su genio intelecto, lo que le hizo darse cuenta de que todo no tenía sentido. Poder, autoridad o riqueza. Tanjiro no tenía nada y nada podía hacer contra el acoso de Isao y su grupo. Sin embargo, Tanjiro no era un joven sencillo y, aunque estaba siendo acosado por ellos, simplemente permaneció en silencio y nunca se quejó. En ese momento, los dos estaban en la carrera de gallinas. Aquellos que no pudieran aguantar se convertirían en perdedores. Aún así, como el cielo estaba a punto de oscurecerse, no parecían tener la intención de darse por vencidos, pero Tanjiro deseaba irse a casa. Cuando estaba preocupado sobre qué debía hacer con Isao y su grupo, Isao dijo: «Bueno, volvamos». Isao se había rendido. Isao quería ayudar a Tanjiro dándole dinero, pero este tipo era muy terco. No tenía ningún pasatiempo, por lo que se convirtió en un lamidor de perros que rogaba persistentemente incluso si estaba disgustado. Además, el valor de Tanjiro a sus ojos ya había desaparecido después de que devoró el ADN de Tanjiro. Además, incluso si Isao no hiciera nada, estaba seguro de que Tanjiro llegaría al Demon Slayer Corps tarde o temprano. Bueno, incluso si Tanjiro se uniera al Demon Slayer Corps, Isao no haría nada ya que su posición era diferente. Él estaba arriba y Tanjiro estaba abajo. Si Tanjiro no pudo apreciar su amabilidad, entonces eso es todo. Al escuchar las palabras de Isao, todos se detuvieron y simplemente se alejaron, siguiendo a Isao, quien parecía listo para alejarse. Al ver todo esto, Tanjiro se sintió desconcertado ya que pudo ver que se habían rendido y ya no tenían ninguna intención de ofrecer dinero.
No solo había perdido el dinero, sino que además lo acosaron durante todo el día, por lo que apenas podía vender carbón. En ese momento, incluso si era una buena persona y tenía buen temperamento, le era imposible mantener la calma. Sin embargo, incluso si así lo sintiera, ¿de qué servía? ¿Qué podría hacer Tanjiro? Tanjiro dejó escapar un suspiro de impotencia, sintiéndose impotente, pero también con algo de arrepentimiento al poder ver que todos planeaban regresar. Sacudiendo la cabeza, él también decidió irse a casa, pero cuando estaba a punto de irse, alguien lo llamó. «Oye, Tanjiro, ¿regresas a la montaña?» «¿Saburo Uji-san?» «No puedes. Es peligroso. Mi nariz puede oler cualquier cosa. Estará bien. Te dejaré pasar la noche. Venir. Volver. Pero... suficiente de eso. Ven aquí». La expresión de Saburo rápidamente se volvió asustada y dijo: «El demonio aparecerá». Para entonces, Saburo comenzó a contar el origen del demonio, hablando de cómo se comería a un humano y saldría durante la noche, y por eso, era mejor para Tanjiro quedarse e irse a casa más tarde durante el día. Después de escuchar esas palabras, Tanjiro estuvo a punto de aceptar, pensando que Saburo simplemente se sentía solo después de perder a su familia, pero... ¿Estás seguro? Tanjiro se sorprendió cuando Isao de repente se paró detrás de él. En caso de que aparezca un demonio, tu familia podría resultar herida. ¿Estás seguro de que quieres quedarte a vivir en la casa de ese anciano por una noche, dejando a tu familia? Oye, cállate. ¿Qué sabes sobre los demonios? Son seres peligrosos. Sin embargo, Isao ignoró a este anciano y ni siquiera lo miró. Los demás también eran iguales, y todos solo miraron al anciano, lo que hizo que el anciano se estremeciera y se escondiera rápidamente. Puede que no dijeran nada, pero la presión que surgía de ser observado por tanta gente no era algo que la gente pobre y común pudiera soportar. Sin embargo, las palabras que salieron de los labios de Isao resonaron en la mente de Tanjiro. Si hubiera sido antes, es posible que Tanjiro no hubiera pagado las palabras de Saburo, pero fue diferente cuando Isao dijo esas palabras. Pensó que no pasaría nada, pero cuando Isao dijo todo eso, empezó a preocuparse. Incluso si un demonio no apareciera, una bestia o un ladrón podrían visitarlo. Además, también había muchas mujeres en su familia, en caso de que sucediera algo. Aún así, la pregunta era, ¿podría él solo proteger a su familia? Tanjiro dudó por un momento antes de mirar a Isao y su grupo, quienes vestían de manera diferente a todas las personas que había visto. Se vestían caras y parecían de la clase alta, pero actuaban como los seres más bajos. Sin embargo, además de ellos, ¿en quién podría confiar? ¿Qué debo pagar? Tanjiro preguntó con un ligero dejo de hostilidad en su voz, ya que podía sentir que Isao lo amenazaba. No hay necesidad de pagar. Sin embargo, si no quieres, puedo irme. Isao miró hacia el cielo nocturno, preguntándose por qué era tan difícil ser un buen tipo. Solo quería hacer algo bueno, acompañar a este buen niño a casa, pero el que fue ayudado se resistió mucho y dudaba de él. Aún así, incluso si lo malinterpretaron, todo estaba bien, ya que tenía la sensación de que algo maravilloso estaba por suceder pronto. Entonces, ¿qué quieres hacer? Capítulo 91. Oración. Al final, Tanjiro acepta las ofertas de Isao, ya que las palabras que salen de la boca de Isao lo hacen preocuparse por su familia. Aún así, aunque tenía dudas sobre Isao, no pensó que Isao dañaría a su familia. ¿Por qué? Fue porque si Isao y su grupo querían masacrar a todos los aldeanos, era posible. Además, si Isao planeaba acabar con su familia, Tanjiro no podría haber hecho nada, especialmente cuando la ubicación de su casa estaba clara. Tampoco dudaba que si Isao le pagaba a uno de los aldeanos, aquellos aldeanos que siempre lo habían tratado amablemente con una sonrisa amable, definitivamente llevarían a Isao y su grupo a su casa sin dudarlo. En tan solo un día, Tanjiro se dio cuenta de la malicia del mundo y la locura que provenía del dinero. Con dinero se podría convertir a un buen ciudadano en un demonio maldito. Cuando Tanjiro pensó en todo esto, sintió que su cuerpo temblaba. Se dio cuenta de que incluso si Isao no hacía nada, estaba prácticamente atrapado y nada podría salvarlo. Era aterrador, pero al mismo tiempo también sentía curiosidad por saber por qué Isao estaba tan interesado en el arte tradicional de su familia.
Sin embargo, Tanjiro tuvo que admitir que el arte de su familia era poderoso, ya que su padre podía matar a un oso gigantesco con su cuerpo enfermizo en el pasado con este arte. Si Isao era una buena persona, entonces todo estaba bien. Sin embargo, Isao era una persona caótica y era difícil evaluar qué tipo de persona era. Francamente, era la primera vez que Tanjiro veía a alguien así. Era como si contemplara un abismo sin nada más que oscuridad. Cuando lo miró fijamente y usó su agudo sentido del olfato, todo lo que pudo ver y oler fue nada, y eso lo asustó. Aún así, Isao estaba un poco tranquilo. Isao era como un profundo abismo. No hizo nada. Simplemente estaba ahí. Mientras uno no hiciera nada y no se sumergiera en esa oscuridad sin fondo, no les pasaría nada. Entonces, Tanjiro no pudo evitar preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? Isao miró a Tanjiro y dijo, eres un niño. ¿No es normal que te acompañemos de regreso? De todos modos, todos eran el Demon Slayer Corps, y en caso de que un demonio realmente apareciera en la casa de Tanjiro, ¿no era su deber proteger a todo Tanjiro y su familia y también matar al demonio? Este también fue el caso de todos a quienes Isao les ordenó que enviaran a Tanjiro a casa. Si no pasó nada, entonces todo estuvo bien. Sin embargo, si realmente aparecía un demonio, entonces era su trabajo luchar contra él, ¿verdad? Además, acompañar a alguien a casa no era nada para ellos, especialmente con su habilidad física entrenada. Al mismo tiempo, todos podían sentir la bondad de Isao, lo que los hacía sentir extraños de alguna manera, ya que se habían acostumbrado a la maldad de este tipo. Si Isao tuviera que decirlo, su actitud era como la de una heroína tsundere. Por lo general, sería duro con ellos, mostrando su tsun lado, pero luego mostró su dere lado. Sin embargo, si uno supiera lo que pensaba Isao, lo maldecirían ya que no había nada lindo en su acción. No. Eso no es lo que quiero decir. Tanjiro rápidamente sacudió la cabeza y se quedó sin palabras ante la respuesta de Isao. Sin embargo, tuvo que admitir que de alguna manera se sentía cálido. Había sido acosado por Isao y su grupo durante todo el día, y una leve amabilidad por parte de Isao lo hizo sentir extrañamente feliz por alguna razón. Aún así, si la gente del mundo moderno supiera lo que pensaba Tanjiro, dirían que había contraído el síndrome de Estocolmo. Quiero decir, ¿por qué quieres aprender el arte de mi familia? Si Isao llegó a aprender el arte de su familia debido a una gran causa, incluso si Isao no pagó nada, Tanjiro estaba dispuesto a enseñarle. Sin embargo, Isao solo sonrió y frotó la cabeza de Tanjiro. Eres un niño. No es necesario que lo sepas. En ese momento, Tanjiro no era más que un buen chico que solo quería cuidar de su familia. No era necesario que supiera la existencia de un demonio que arrasaba este país. Además, incluso si lo supiera, ¿de qué servía? Tal conocimiento no significaría nada para Tanjiro y, en cambio, podría causarle muchos problemas, considerando que la existencia del protagonista siempre pondría todos los problemas de su lado. Además, si Tanjiro sabía sobre el demonio, Isao estaba seguro de que sería golpeado por una de las enfermedades que a menudo enfrentaban todos los protagonistas. Síndrome del héroe. Isao podía imaginar que Tanjiro propondría convertirse en Demon Slayer, luchando contra un demonio para proteger a todos una vez que Tanjiro supiera sobre un demonio. Todos los niños eran así, e incluso Takashi Komuro habría hecho lo mismo si hubiera nacido en este mundo. Al ser tratado como un niño, naturalmente, Tanjiro se sentía infeliz, especialmente cuando podía darse cuenta de que la edad de Isao no era muy diferente a la de él, pero de repente su nariz se torció y su expresión cambió rápidamente. Sin decir nada, Tanjiro rápidamente se escapó en dirección a su casa sin decir nada. Oye. Todos se sorprendieron cuando Tanjiro de repente se escapó sin ninguna precaución. ¿Este tipo estaba huyendo? Sin embargo, Shinobu y Mitsuru notaron algo extraño cuando Tanjiro corrió de repente. Isao. Vamos a seguirlo. Al escuchar sus palabras, nadie dudó y todos decidieron seguir a Tanjiro. Por otro lado, Tanjiro perdió la calma y su expresión era de horror, especialmente cuando olió este olor. Estaba familiarizado con este olor, especialmente debido a las dolencias de su padre. Este distintivo aroma metálico era el olor a sangre. ¿Pero de quién era la sangre? En la montaña solo estaba su casa, y si no era de su familia, ¿de quién era la sangre?
Sabiendo eso, a Tanjiro le resultó imposible mantener la calma, así que corrió lo más rápido posible hacia su familia. Sin embargo, fue recibido por un espectáculo horrible. Ante él, vio a muchos de sus hermanos ensangrentados yacían sin vida en varios lugares, y también a su madre, cuyo cuello estaba agarrado y parecía horrorizada al no poder hacer nada para proteger a sus hijos. Incluso si estuviera a punto de morir por asfixia, este dolor no era nada comparado con el dolor de perder a sus hijos. Sin embargo, la madre de Tanjiro, que estaba aterrorizada porque no podía hacer nada, se dio cuenta de Tanjiro. Observando a su hijo a lo lejos, exprimió todo el poder de su cuerpo para gritar: «¡Corre, Tanjiro!». Sin embargo, Tanjiro no se movió. No podía moverse, especialmente cuando vio al culpable que causó esta tragedia a su familia. Un hombre con ojos de gato lo miraba fijamente desde la casa a oscuras. Al sentir la mirada de este hombre, Tanjiro pudo sentir su cuerpo diciéndole que huyera, pero el miedo lo aturdió y lo hizo incapaz de hacer nada. Tanjiro. Sin embargo, su madre gritó una vez más, despertando a Tanjiro. «¡Correr!», gritó Kie Kamado, esperando que su hijo pudiera escapar, pero ya era demasiado tarde. La mano del hombre parecía extenderse, moviéndose como un látigo, lista para derribar a Tanjiro, matándolo de un solo golpe. Frente a esta extraña y aterradora situación, Tanjiro no pudo hacer nada, y lo que pudo decir fue que estaba a punto de morir. «Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir». Cuando estaba a punto de morir, Tanjiro oró con todas sus fuerzas. «Cualquiera, no importa quién sea. Por favor, ayúdenos. Oh Dios, Buda y todos los seres superiores. Por favor, sálvanos de este demonio». Sin embargo, esta oración no hizo nada. Su oración no fue escuchada, especialmente cuando la mano con forma de látigo del hombre estaba a punto de matarlo. Sin embargo, cuando estaba a punto de darse por vencido por la desesperación, alguien apareció de repente frente a Tanjiro y le cortó la mano. La mano con forma de látigo fue cortada y voló en el aire antes de ser atrapada por quien la cortó. El hombre, Muzan Kibutsuji, estaba atónito, pero Isao, que había cogido la mano de Muzan, sonrió para sus adentros mientras se lamía los labios. «Has adquirido el ADN de Muzan Kibutsuji. ¿Quieres absorberlo?». No hubo ninguna vacilación. Estuvo de acuerdo directamente, y mientras el sistema lo ayudaba a absorber el ADN de Muzan, Isao respiró hondo, provocando que todo el oxígeno circundante desapareciera momentáneamente. De repente, el suelo se quebró e Isao desapareció. Danza de la mantis religiosa. En ese momento, Tanjiro sintió como si hubiera visto una mantis religiosa en el cuerpo de Isao, apareciendo de repente frente a Muzan. Sin embargo, en ese momento, incapaz de reaccionar, la cabeza de Muzan fue arrancada por un hacha y un sable, que se movía como las garras de una mantis religiosa. La cabeza de Muzan fue cortada y cayó al suelo con un golpe. Santo lamento. Capítulo 92. El protagonista siempre es asombroso. Un demonio no es tan fuerte. Isao se dio cuenta de ese hecho después de haber luchado contra muchos de los demonios fuertes. Si bien un demonio podría aterrorizar a todos en este mundo, su existencia no pudo sacudir los cimientos de este mundo o convertirse en una existencia similar a un desastre como un tsunami o un terremoto que fácilmente podría causar pérdidas por valor de miles de millones a la humanidad. En el mejor de los casos, el demonio era como una bestia que huyó del zoológico. Si bien un solo humano o unas pocas personas estaban indefensas contra ellos, si muchas personas se reunían, esos demonios eran casi inútiles. Si bien era cierto que la fuerza entre los demonios podría ser especial e incluso podría igualar a cientos de personas, era imposible igualar el poder de un país. O más bien, mientras miles de personas se reunieran, Isao podía imaginar que Muzan podría ser derrotado. Sin embargo, si eso sucediera, la historia donde el protagonista y otros personajes muestran sus dificultades en su batalla no aparecerían. Al mismo tiempo, el demonio sería diezmado inmediatamente y se convertiría en objeto de investigación para la inmortalidad. Isao no dudaba de tal cosa ya que a veces un humano era mucho más cruel que un simple demonio, que solo se comía a un humano ocasionalmente. Aún así, estaba muy contento de haber venido a Tanjiro. De lo contrario, ¿tendría la oportunidad de devorar el ADN de Muzan? Bueno, ya que estás aquí, entonces no te dejaré ir.
Sosteniendo la cabeza de Muzan, Isao la devoró directamente para aliviar el consumo de energía al absorber el ADN de Muzan en su cuerpo. Al mismo tiempo, también absorbió todas las demás partes del cuerpo de Muzan, que cortó, devorando lenta pero seguramente todo lo de Muzan. Aún así, Isao tuvo que decir que el destino de Tanjiro era muy miserable. Al mismo tiempo, Muzan estaba confundido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Quién era este? Esas preguntas se repetían en su mente mientras el cuerpo de Muzan era cortado sin piedad en varios pedazos. Danza de la hormiga. Enjambres. Como su cuerpo fue devastado y cortado en varios pedazos, no pudo hacer nada. Muzan de repente recordó haber sido devastado por el creador de la respiración original, Yoriichi Tsujikuni. En ese momento, Muzan no pudo hacer nada, y su cuerpo fue cortado tantas veces en ese único momento que solo pudo huir de una manera patética. Naturalmente, esa experiencia lo hizo cuidadoso e hizo que su cuerpo fuera inmune a la espada de Nichirin. Incluso si lo mataran, mientras quedara un pedazo de su carne y no estuviera expuesto a la luz del sol, seguramente se recuperaría. Además, también tenía 7 corazones y 5 cerebros, por lo que su supervivencia estaba garantizada. Si había algo que podía amenazarlo, era el descendiente de la respiración original, que era la familia de Tanjiro. Como un demonio que se preocupaba mucho por su vida, no permitiría la más mínima amenaza a su vida, por lo que mató al descendiente de la respiración original. Pudo matarlos cómodamente y todo estaba a punto de moverse en una dirección perfecta, pero ¿por qué estaba a punto de morir? Muzan se sintió como si estuviera dentro de una pesadilla y la desesperación estaba a punto de tragarlo en la oscuridad eterna. Esta era la primera vez que se sentía así, y el que hizo esto era una existencia a la que nunca le había prestado atención. La existencia que pensó que podría pisotear el tiempo resultó ser un cazador astuto que esperaba para devorarlo. Arg. Sin embargo, no pudo hacer nada. No importa cómo intentó escapar, de alguna manera, Isao pudo leer su intención y cortar todas sus rutas de escape, matándolo de manera constante y segura. En ese momento, era como un insecto a punto de morir, rodeado por miles de hormigas. Incluso si lograban matar a una de las hormigas, otra vendría, lo abrumaría con cantidad y lo mordería hasta morir y convertirse en alimento para todas. Esto era extraño, algo que nunca antes había sentido. Fue la crisis más grande que jamás había experimentado. Sin embargo, cuando Muzan estaba desesperado, Isao se hizo cada vez más fuerte. Esto podría deberse al ADN de Tanjiro. En el momento en que estaba a punto de matar a Muzan y lograr el sueño que todos nunca habían podido lograr durante 1000 años, su cuerpo también se hizo más y más fuerte. Además, el recuerdo que surgió del ADN de Tanjiro también despertó todo el potencial dentro de su cuerpo. Sus armas violetas de color rojo sangre también irradiaban un brillo rojo brillante, y su temperatura también aumentó aún más mientras destrozaba el cuerpo de Muzan. Mientras Tanjiro vio todo esto aturdido, todos los miembros del Demon Slayer Corps también llegaron antes de quedar atónitos en un lugar. Incluso Shinobu y Kanroji tampoco pudieron reaccionar mientras observaban esta pelea. Muzan, si bien no sabían cuál era el rango de este demonio, podían decir que era un demonio extremadamente poderoso, pero la destreza de Isao fue lo que los dejó atónitos, especialmente a Shinobu, ya que ella nunca había pensado que su respiración de insecto Isao podría desarrollarlo de esta manera. Sin embargo, esto no fue algo sorprendente, especialmente para Isao, quien tenía el talento con la espada de Saeko, todos los Ashira y también Tanjiro. La combinación de todos ellos les había dado un talento aterrador para el manejo de la espada. Sin embargo, mientras miraban aturdidos esta pelea, se olvidaron de tener cuidado con Tanjiro. En ese momento, Tanjiro se había despertado y rápidamente corrió hacia su familia. Sí, sabía que Isao y Muzan estaban peleando, pero su familia estaba allí. ¿Cómo podía ver cómo su familia era pisoteada por su lucha? Entonces, incluso si esto fuera estúpido, decidió seguir adelante para llevarse a toda su familia. Te espera. ¿Qué estás haciendo? Para. Todos intentaron detener a Tanjiro, pero Tanjiro, cuyo cuerpo había excedido la calidad humana normal, no pudo ser alcanzado ni detenido. Ya estaba frente a su familia y listo para llevárselos. Solo Muzan vio esta oportunidad e hizo un intento desesperado de matar a Tanjiro.
Muzan sabía que esto era una apuesta ya que podía ver que Isao era un tipo malvado, y probablemente no pensaría en nada si Tanjiro perdiera la vida. Aún así, sin importar que Isao era un Demon Slayer, y era su deber proteger a los demás, así que mientras intentara matar a Tanjiro, Isao lo detendría. Muzan pensó que sí y decidió hacer esta apuesta. Sin embargo, entonces sabía si fallaba. Una vez más, Tanjiro sintió la amenaza de muerte y vio un brazo con forma de espada a punto de caer en su cabeza. Sus ojos se abrieron y se llenaron de miedo mientras abrazaba a sus hermanos con fuerza. Sin embargo, como antes, fue salvo una vez más. Danza del Saltamontes. De Atoper. De repente, el brazo de Isao se transformó y tenía el rasgo de las patas de un saltamontes. Luego, usando la parte de lanza de su hacha, apuñaló el cuerpo de Muzan y lo lanzó a la distancia con todas sus fuerzas, pero en ese momento, Muzan ganó. A esa distancia, varios trozos de su carne se juntaron hasta alcanzar el tamaño de un cerebro antes de que apareciera un portal japonés con forma de puerta corrediza que lo atrajo hacia adentro, salvándolo de la crisis. Isao no se molestó en perseguir a Muzan y se quedó impotente antes de mirar a Tanjiro, quien todavía estaba aturdido mientras abrazaba a sus hermanos como un cordero asustado. Asombroso. Dijo Isao impotente mientras miraba el cielo nocturno. Capítulo 93. Una vez más, él es esa armadura argumental. Aún así, Isao ya no se molestó más con Tanjiro y decidió digerir todas sus ganancias. El ADN de Tanjiro era asombroso, pero el ADN de Muzan era aún más impresionante. Al mismo tiempo, Isao se preguntaba si debería volver al mundo de la escuela secundaria de los muertos. Ya que todo el valor de este mundo había sido exprimido por él. El valor de este mundo era para él como una naranja exprimida. No quedó jugo y lo que quedó fue solo la piel de la naranja, que era bastante inútil. Oh, bueno, podría usarse como guarnición, pero no había duda de que se había vuelto más poderoso después de devorar el ADN de Muzan. Sí, puede que no haya absorbido todas las partes del cuerpo de Muzan, pero sí la mayoría de ellas, especialmente cuando Muzan siguió regenerando su cuerpo, dándole gran parte de su carne. Francamente, fue un poco desagradable, pero pase lo que pase, se volvió más fuerte. Sin embargo, antes de explicar lo que había ganado, tuvo que calmar a muchos que venían en su dirección. Isao-kun. Isao, ¿estás bien? ¿Cómo está tu cuerpo? A pesar de que Isao podría haber tenido la ventaja en su confrontación anterior, su cuerpo estaba todo ensangrentado debido a las partes del cuerpo de Muzan con forma de látigo. Además, esas partes del cuerpo tenían espinas como una rosa, por lo que cada vez que tenían un intercambio, las espinas de Muzan herían su cuerpo. Isao pudo regenerar todas esas heridas, pero no sería visto como un humano si se atreviera a hacerlo. Aún así, viendo su cuerpo ensangrentado y cómo Isao yacía exhausto en el suelo, nadie podía mantener la calma, especialmente la imagen invencible que Isao siempre había impreso en su mente. Este demonio, que podía hacerle todo esto a Isao, definitivamente no era un demonio común y corriente. Afortunadamente, Isao había derrotado a este demonio, pero... No bajes la guardia. Ese demonio aún no está muerto. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Shinobu, ve con esas víctimas. Revisa sus heridas. Sí. Shinobu se sobresaltó, pero reaccionó rápidamente. Mitsuri, quédate conmigo. Intenta ver si el demonio todavía está por ahí. Sí. Kanroji sacó su katana con forma de látigo mientras miraba a su alrededor con cautela. Aún así, Shinobu no se fue inmediatamente sino que preguntó. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Si algo le sucediera a Isao, definitivamente no podría perdonarse a sí misma. Estoy bien. Son solo heridas en la piel. Más importante aún, comprobar si alguien todavía está vivo o no. Está bien, seré rápido. Pronto atenderé tus heridas. Francamente, a Shinobu no le agradaba mucho Tanjiro, especialmente cuando este chico se atrevió a interrumpir la batalla de Isao. Si Tanjiro no hubiera hecho un acto tan repentino como ese, Isao habría resultado herido de esta manera. Aún así, incluso si no le agradaba Tanjiro, eso no le impedía comprobar la salud de la familia de Tanjiro, ya que proteger a los civiles era algo que un Demon Slayer tenía que hacer. Entonces, con todo eso, el grupo se dividió en dos.
Uno era proteger a Shinobu, quien atendía a las víctimas, y el otro era revisar los alrededores para ver si el demonio todavía estaba cerca o no. Aún así, con todo eso, Isao tuvo un momento de tranquilidad, lo que le permitió verificar sus ganancias del ADN de Muzan. Sin embargo, el ADN del demonio era el mismo, ya que le daba una poderosa regeneración, una resistencia casi ilimitada y una poderosa habilidad física. Si había una diferencia, la calidad del cuerpo de Muzan como progenitor era mucho mejor que la de los demás. Además, como se había convertido en el progenitor del demonio, Isao también obtuvo la capacidad de usar la maldición de Kibutsuji, que le permitía matar a cualquier demonio con un solo pensamiento en su mente. Al mismo tiempo, también podría crear un demonio. Por último, Isao también podría usar la habilidad especial de Muzan, que era la bioquinesis. A diferencia de Doma, que podía manipular el hielo, y Gyutaro, que podía manipular la sangre, o Akaza, que podía manipular la presión, la habilidad de Muzan era simple, y era manipular su propio cuerpo a voluntad. Con esta habilidad era posible cambiar de forma, convertirlo en una espada o incluso en un monstruo. Aún así, Isao tuvo que decir que esta habilidad era bastante tibia. Sin embargo, esta habilidad funcionó bien para él, especialmente cuando su habilidad estaba relacionada principalmente con su propio cuerpo. Francamente, los otros demonios también tenían habilidades similares, manipulando sus cuerpos hasta cierto punto, pero la precisión y velocidad que provenían de la habilidad de Muzan estaban en diferentes niveles. Si el otro demonio era una tortuga, entonces Muzan era un guepardo. Esto demostró cuán poderosa era la capacidad de bioquinesis de Muzan. Aún así, la mejor ganancia de devorar el ADN de Muzan fue permitirle manipular a todos los demonios. Si bien Muzan podría controlar a todos los demonios, no podía controlarlos a voluntad. Sin embargo, Isao era diferente, sobre todo cuando tenía la capacidad de controlar a todos los seres cuyo ADN estaba grabado en su interior. Sí, podría controlar al demonio después de devorar a su primer demonio, Doma, pero Doma era solo un rango superior y un demonio tenía una posición jerárquica estricta. Aunque podía controlar a todos los demonios bajo la posición de Doma, no podía controlar a los que estaban por encima de Doma. Sin embargo, esa debilidad desapareció después de que devoró el ADN de Muzan. Esta era también la razón por la que, a pesar de que Muzan había huido, Isao no tenía prisa e incluso podía descansar en el suelo, comprobando sus ganancias del ADN de Muzan de esta manera. Al mismo tiempo, Isao estaba un poco decepcionado porque aunque había devorado el ADN de Muzan, no podía tomar automáticamente el ADN de todos los demonios bajo Muzan. Además, en lugar del ADN de Muzan, el ADN que Isao deseaba obtener más era el ADN de Biwa Demon. Sí, Muzan podría ser poderoso, pero la habilidad de Biwa Demon era asombrosa. Castillo infinito. Esta era la capacidad de Biwa Demon para controlar un espacio extradimensional infinitamente grande en forma de un castillo japonés. Si había una razón por la que Muzan podía huir, era debido a la habilidad de Biwa Demon, que le permitía abrir un portal que conectaba con el castillo infinito en cualquier lugar mientras ella pensara. Si Isao tuviera esta habilidad, podría hacer cualquier cosa, como robar las bombas nucleares en el mundo de la escuela secundaria de los muertos. Recolectando recursos raros en muchos mundos y muchas otras cosas. Además, el consumo de uso de esta habilidad también fue mínimo, lo cual fue genial. Ah, claro, también estaba Kokushibo, quien debería saber dónde estaba el cadáver de su hermano mayor, el Demon Slayer más fuerte, Yoriichi Tsujikuni. Al mismo tiempo, la habilidad del resto de rango superior no era nada mala, y también deseaba conseguirlas. O mejor dicho, Isao deseaba obtener todo el ADN de demonios poderosos, pero no tenía prisa, especialmente cuando escuchó la conmoción detrás de él. Por favor. No mates a mi hermana pequeña. Le enseñaré la técnica secreta de mi familia. Intentaré pagar mucho dinero. Haré lo que sea. Os lo ruego a todos. La voz de Tanjiro fue tan fuerte que interrumpió su descanso. Aún así, Isao, que pretendía descansar, pensó un rato y decidió ayudar. Sí, esto era problemático y un dolor de cabeza, pero como había decidido convertirse en una buena persona, sabía que tenía que ayudar a Tanjiro a pesar de que la situación de este tipo era muy problemática. Ah, Isao-kun, no te levantes tan de repente. Estás herido. Kanroji se sorprendió cuando Isao se levantó de repente y ella rápidamente lo ayudó. Está bien.
Sin embargo, Isao no le prestó atención a Kanroji, especialmente cuando no creía que Shinobu y los demás pudieran tomar una decisión adecuada para manejar a Tanjiro y su familia, por lo que sabía que tenía que manejar el problema de Tanjiro él solo. Aún así, cuando se levantó y se giró, sus ojos se encontraron con los de Tanjiro, y los ojos de Tanjiro claramente mostraban esperanza. Isao sabía que podría haber dicho esto antes, pero se dio cuenta de que él era esa armadura de la trama. Lo que ayudó cuando el protagonista estaba en problemas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.